Muy agradecido a Gustavo porque nos haya querido, se vino a acercar y mostrarnos esa historia tan importante de tener estos libros. Y para nosotros, como siempre decimos, es muy importante conocer la historia nuestra, de dónde venimos, nuestro pasado, y agradecidos que él haya querido acercarse hasta acá, hasta la localidad, para poder presentar tan importante evento, ¿no? Ese libro ya fue entregado en las manos del intendente, ya lo sabemos, y bueno, está en el despacho y ha sido libro de consulta en estos días Mirá, también, vos ¿no? sabés la cantidad de gente porque la verdad que todos tenemos algo que ver con algunos de los apellidos que están en esos libros y es constante. Y invito a la gente que se acerque, que compre el libro, porque vamos a conocer mucho de lo que ha pasado en San Benito, que por ahí no se conoce, o por ahí la gente vieja por ahí no tiene los registros, no tiene conocimiento. Y bueno, es un momento y es ideal poder acercarse a los orígenes de San Benito, que es lo que más queremos nosotros, ¿no? Siempre valoramos el presente cuando sabemos desde dónde hemos llegado y aquí tenemos que abrazar la inmigración, ¿no? Gustavo Artucio Bigot, te felicitamos por este trabajo. Sí, yo creo que conocer las raíces y saber de dónde venimos es muy importante porque es parte de nosotros, ¿no? De nuestra identidad. Y bueno, y esto era un poco un compromiso que tenía con San Benito, pues yo tengo un cariño muy grande, o sea, mi mamá nació acá y yo pasé gran parte de mi infancia y mi adolescencia acá. Y bueno, y esto era un poco, poner un poco de claridad, que había confusión, que no se sabía bien, y bueno, siempre acá lo friulano era como la identidad de San Benito, ¿no? No, por algo la calle principal se llama Avenida Friuli, yo participé cuando se inauguró aquella vez, o sea, me acuerdo, para ese aniversario. Bueno, y esto fue trabajar y bueno, buscar y ver quiénes eran, porque siempre decían vinieron tantos, vinieron algunos, bueno, ¿cuántos eran los que vinieron? ¿Cuándo vinieron? Y bueno, todo eso fue un poco la investigación esta, que mi vinculación con los friulanos es importante, bueno, y lo que era una promesa que le había hecho también a mis amigos de la Sociedad Friulana, y bueno, me puse a armar esto y claro, me sorprendí que eran mucho más de los que yo esperaba, porque cuando también acotamos la fecha, porque no podíamos seguir a hacer un interminable, bueno, dijo, vamos a tomar los primeros 20 años, a ver cuántos llegaron. Y fueron más de 200 apellidos, no digo familias, porque del mismo apellido había 4 o 5 familias, a veces son más de 200 apellidos, lo que llevó a hacer un libro que terminamos haciéndolo en 2 tomos, porque era imposible poner todo en uno, porque era una cosa muy grande, inmanejable, y bueno, tratamos de armar esto con un poco la historia del Friuli, un poco la historia de los inmigrantes, cómo llegaron, y bueno, y a partir de ahí las familias, y desarrollar un poco las familias. Eso fue la idea también de dónde venían, el apellido, si era bien, si no, cómo sería, si fue modificado, y un poco el significado del apellido, porque los apellidos también tienen un origen, y bueno, también todo eso se trató de desarrollar en el libro. Tuviste que hacer una investigación. Sí, sí. ¿Cuántos años? Yo la verdad que no puedo decir cuántos, porque empezó cuando uno empieza a investigar sus raíces y sigue y uno se va enganchando y va, y son, sí, más de 20 años tiene que ser en realidad que tiene el desarrollo en total de esta investigación. Porque era archivos de acá, archivos en Italia, al principio no existía internet, toda esta comunicación era enviar cartas y recibir información, ahora está un poco mucho más fácil porque hay mucha información, hay muchos archivos que están digitalizados, están subidos a la nube y uno puede, o sea, en sitios oficiales y uno puede consultar. La región del Friuli también tiene archivos que facilitan también la investigación, pero es todo investigar, contrastar, revisar, porque a veces cuando había una duda, muchas veces los documentos italianos me facilitaban el saber bien el apellido era así o era así, bueno, cómo estaban los documentos italianos, bueno, y ahí uno iba haciendo, ¿no? Armando el ovillo ese, entretejiendo, y iban apareciendo, porque cuando uno encontraba, ¿qué pasaba? Normalmente se casaban entre paisanos. Entonces, si yo había un casamiento, decía, bueno, este debe ser, y empezabas a investigar y encontrabas que también ese era, y así ibas armando el rompecabezas de los friulanos. Que por algo eran muchos, la verdad que uno tiene que pensar que yo estoy tomando 1870 a 1890, estamos hablando de hace más de 100 años. Y ¿Qué ahí, características tenían? ¿Tendrías que mencionar pilares de ellos? la mayoría, estos eran agricultores, sí, la familia, religiosos también, porque hay todo lo que hicieron, lo primero que hicieron fue construir la iglesia, hay fotos incluso que esa,
Es curioso, una foto que están los friulanos construyendo la iglesia de San Benito estaba en Italia. La consigo a través de un archivo del ente del Friuli, que habían venido en un momento de hecho una investigación y estaban los friulanos construyendo la iglesia cuando estaban construyendo la actual iglesia, ¿no? Todo eso, y era cuando apenas estaba la colonia surgiendo, ya estaban construyendo su iglesia. Y hay otra cosa, es la segunda parroquia que hay en Paraná, en la cercanía de Paraná, porque antes tenían todo a Paraná. La parroquia de San Benito es anterior a la de Borja incluso, anterior a la de la San Miguel, que son las que van apareciendo después. O sea, San Benito era la población, hizo que se crea la parroquia en San Benito. Eso llama la atención, ¿no? Todo este tipo de cosas. Y bueno, cuando uno lee también los informes que hace Alejo Peiré, cuando hace la visita a las colonias, que hace el desarrollo, informa todo, cómo trabajan los... Y hablaba de estos furlanos, que por eso mi libro se dice furlanos, porque él así los denomina. Dice, a 10 años ya casi todos son propietarios de su terreno, ya lo pagaron. O sea, era otra cosa, ¿no? Porque ellos venían a trabajar la tierra, con parte de la producción tenían que pagar el terreno que le daban, o sea, un porcentaje era destinado a pagar eso, y ellos a los 10 años ya casi todos eran propietarios. Eso lo informa ahí Peiré en su libro, cuando hace del informe que hace de las colonias. O sea, la laboriosidad de esta gente, ¿no? La cultura del trabajo. Como en 10 años ellos, que allá era imposible ser propietarios casi, acá ya tenían su tierra y trabajaban. Eso es parte un poco del, ¿no? de mostrar lo que eran en sí, ¿no? Callados tal vez, no muy charlatanes, como decía el intendente, bromistas entre ellos, pero cuando vos los veías eran serios. Siempre decía, ¿no? Yo veía a mi abuelo y parecía un personaje serio, y cuando empezabas a hablar te contaba cosas y te hacía reír y él te hacía chistes y bromas, pero uno lo miraba y era una persona seria, un gringo grandote, como decíamos nosotros, muy serio, y sin embargo cuando se sentaba con nosotros, con los nietos, él hablaba y nos hacía chistes, nos hacía bromas. Esa era un poco Pero trabajadores, había que trabajar siempre. Y eso se mostraba. Bueno, es interesante ver esos informes, esos estudios que se hicieron en esa época, que es parte de lo que tuve que recopilar, los censos, los archivos de la iglesia, los archivos del registro civil, qué publicaciones había sobre estas cosas. Algunas publicaciones hechas en Italia, curioso, donde había cartas que habían enviado a los inmigrantes de acá, a sus parientes de allá, pidiéndole, diciendo, vénganse que acá nos dan tierra y nos dan semilla. Y ellos han publicado un libro en Italia con esas cartas. O sea, es muy interesante todo lo que uno pudo encontrar en la investigación, que terminó en esto, que bueno, puede tener algún error, pero hemos tratado de hacerlo lo mejor posible. Generando lazos también, ¿no? Entre lo que es la sociedad friulana de la ciudad de Paraná, porque sos el presidente, y la municipalidad de San Benito, ¿no? Así es, estamos tratando de reflotar los lazos de las raíces friulanas de San Benito y colaborar en lo que podamos con ellos y ellos con nosotros. Estamos tratando de reactivar esto que se había un poco perdido en algún momento.